El primer rasgo mayor que sale a nuestro paso al comienzo mismo de la proyección es la marcada naturaleza autoconsciente de la narración. Paradójicamente, pese a tratarse de una cinta fantástica, Verónica realiza denodados esfuerzos en su inicio y en su final para generar un determinado efecto realidad que dote de legitimidad a su propio discurso. La película arranca ofreciéndose como la reconstrucción de un hipotético caso paranormal real, el llamado Caso Vallecas, jugando con dos recursos principales: el sonido, la simulación de una llamada telefónica a la policía en busca de ayuda, y la inserción de créditos explicativos. Es necesario mencionar que tras un obligado plano contextual en el que la cámara desciende, el primer personaje llegará hasta nosotros reflejado en un espejo. Y por cierto, que no es un personaje cualquiera. Es el que se encargará de mirar aquello que en primer lugar no puede soportar la narración, el horror que tiene lugar en el fuera de campo, pero también el que podrá escribir, como el propio meganarrador de la cinta, el tránsito de un delirio a otro. Por un lado, el policía tiene una cierta conexión con la representación del espectador, se encarga de intentar desentrañar de alguna manera lo acontecido en el domicilio de la chica, pero también remite al propio proceso creativo en tanto que se nos muestra ordenando, escribiendo la historia de Verónica en una máquina desvencijada. Este doblez únicamente puede explicarse como una cierta basculación enunciativa. De igual modo que la revelación final nos invita a reconstruir aquellos territorios de la película que se habían experimentado como incompletos o monstruosos, sabemos a ciencia cierta que una parte del relato quedará fuera del marco de la ley, policial, jurídica, pero también estrictamente narrativa, y por lo tanto, como parece preceptivo en las narraciones de terror, siempre quedará un resto, un exceso y un contenido no simbolizable. El gesto fantástico queda así suspendido entre dos imágenes, la estrictamente cinematográfica y la aparentemente informativa. El suyo será un territorio que permitirá desplegar estrategias de anclaje de la historia en un marco aparentemente verosímil. Recordamos, por ejemplo, la insistencia con la que la película recuerda la fecha y la hora en la que nos encontramos, en combinación con apuestas visuales voluntariamente ficticias como la mostración de las pesadillas o los delirios de la protagonista. Esta idea se desplegará a lo largo de una estructura en 5 actos, con 2 pequeños fragmentos de apertura y cierre. Cada acto, a su vez, oscilará entre 2 lugares principales, el colegio y la casa de la protagonista. El prólogo también tiene un funcionamiento abiertamente posclásico, en tanto introduce al espectador en la conclusión misma del film. Funciona al mismo tiempo como un flash forward del clímax de la cinta y como un sueño de la protagonista. El tiempo de la historia arrancará en sentido estricto con este primer plano en el que Verónica se despierta 3 días antes de su muerte. Al contrario que en la seguridad imperante en el relato clásico, aquí la gestión de la información oscilará también constantemente entre el sueño y la vigilia. El meganarrador buscará de manera consciente confundirnos, trampear la transparencia y la credibilidad de su discurso, generar las experiencias del terror a partir de una duda explícita sobre cada una de las imágenes ofrecidas. ¿Son reales u oníricas? ¿Cuál es el límite que divide el campo de las pesadillas y, por tanto, el del deseo reprimido con el de la amenaza real? Lo interesante de esta estrategia de confusión narrativa es que, al contrario de lo que suele ser habitual en el género, no es usada exactamente a nivel discursivo como una mera acumulación de sobresaltos. Antes bien, cuando en el desenlace dramático de la cinta comprendamos que toda la experiencia del terror pende directamente del drama identitario y sexual de Verónica, veremos que hay una conexión poderosa entre herramientas de focalización, es decir, el saber de la protagonista sobre su mundo y sobre sí misma, y horror visual. Esto es, los monstruos que hemos contemplado son única y exclusivamente el producto de la mente atormentada del adolescente. El meganarrador resulta, por lo tanto, ambiguo pero honesto. Siguiendo su lógica de gestión de la información, hemos transitado 3 días en la vida desde el interior de la mirada de su personaje principal hasta su final. Y es que la mirada resulta ser el elemento clave para entender la conexión entre demonio y cuerpo. Tenemos por un lado una madre que no quiere ver lo que ocurre bajo su techo y un demonio que tiene además un nombre muy concreto: Veo.
Veo. ¿Ves? ¿Qué ves? Una cosita. Un demonio que escribe su nombre, además, en el territorio de la clase de Antoñito, el hermano pequeño. Y de hecho, si recordamos el gesto inicial de la cinta, veremos cómo Verónica lo que quiere es que su hermano vea correctamente, es decir, que se ponga esas gafas de las que su madre no parece querer saber nada. Y por cierto, que la película escribe su nombre precisamente aquí, en un espejo, el espacio privilegiado en el que Verónica descubre la visión de sí misma, de lo que realmente es. Se sugiere así el tránsito desde este espejo inicial en el que comienza a escribirse la historia, a este otro en el que de alguna manera se declara completamente abierta. Vimos cómo la película comenzaba escribiendo su nombre en un espejo oscurecido que no mostraba ningún rostro. Su clausura volverá a repetir este gesto con una variación. Veremos una imagen congelada, un espacio sin tiempo que quizá funcione como una suerte de espejo para el propio espectador. Sin embargo, este rostro tendrá algo de sagrado, siempre se encuentra situado junto al crucifijo en la casa, y algo de profano, algo que arde en su interior, como arde el deseo. Pero para llegar a él, primero hemos de atravesar la clausura de la cinta mediante su último cartel. La película quiere conectarse, siguiendo una estructura paralela que remite a las hipotéticas fotografías reales puestas de moda por la saga Expediente Warren, con el campo mismo de lo real. Sin embargo, su apuesta es todavía más radical. Lo contemplado queda garantizado por un oficial de la ley con apellido propio, y todo se ha dicho de gran racioambolengo para los amantes del terror, Romero. Por si esto fuera poco, se trata de un testimonio excepcional, la misteriosa pieza que los mecanismos jurídicos españoles no han conseguido domesticar, ni explicar, ni racionalizar. Verónica se plantea a sí misma como el punto ciego de todo el sistema democrático y legislativo patrio, al que se le debería presuponer siempre un funcionamiento metódico, predecible, verificable y basado en lo que en término de moda resume como garantías objetivas. Lógicamente, al introducir una dimensión paranormal en la ecuación, los cimientos mismos de la realidad se tambalean. Si un policía, aunque sea una única vez, y la mayúscula reproducida en el cartel es de una importancia absoluta, admite la existencia de elementos fantasmagóricos, podemos abrir una brecha dramática en los fundamentos mismos del Estado de Derecho. Merece la pena seguir esta idea. El rostro de Verónica ha sido literalmente borrado por una quemadura de 5 puntos inexplicable, una quemadura que por cierto tiene forma de estrella, como esas estrellas que taponaban el cielo en el que la niña escribía su deseo antes de dormir. La imagen queda consignada además como una prueba policial, esto es, como una evidencia de esa objetividad a la que aspira, en principio, el buen método deductivo propio de cualquier investigación, si bien su propia posición en plano, escorada levemente hacia la esquina inferior derecha, genera una inevitable sensación de malestar. La puesta en serie fundirá hacia el interior de la fotografía marcando un salto sobre el eje óptico para dar lugar al último plano de la cinta, un detalle invertido del fuego reconstruyendo el rostro de la protagonista sobre el que imprimirá su nombre en pantalla. Este cierre resulta clave para entender hasta qué punto Verónica juega a la autoconsciencia y a la vez pone en duda el propio estatuto de verosimilitud y legitimidad de las imágenes. En primer lugar, desde una perspectiva narratológica, son las únicas imágenes de la película que no podemos consignar al punto de vista de un personaje. Es lo que llamamos una focalización modalizada, como por ejemplo la del célebre trineo que clausura Ciudadano Kane. Se trata de una violenta marca de la enunciación, y de hecho en el cine de terror suele ser bastante habitual, sobre todo en el posclásico, preparar al espectador para ese inevitable susto final. Si recordamos, por ejemplo, cintas como Sinister o muy especialmente la segunda parte de La Mujer de Negro, podemos localizar una conexión entre el terror contemporáneo y la propia naturaleza de lo inesperado en la imagen registrada, ya sean fotografías, vídeos caseros, proyecciones, construyendo así un lugar habitual para disponer este tipo de estrategias. Al contrario, resulta notable que Verónica parezca conducir al espectador a este tipo de anticlímax narrativo y en el último momento detenga su desarrollo precisamente en una labor de reconstrucción de la imagen. Atenderemos al estudio estructural mediante la doble naturaleza de la estructura a partir de la forja heroica propuesta en el modelo de Joseph Campbell.
Lo que nos encontramos es algo así como una doble peripecia que está escindida entre dos mundos, el mundo exterior y el mundo interior. En la peripecia externa lo que tenemos son un antagonista demoníaco claro que bascula mediante dos objetivos conscientes, mientras que en la peripecia interna lo que tenemos es el problema del descubrimiento de la sexualidad, el comienzo de la menstruación y la aceptación del deseo homosexual de la protagonista. Así, el mundo exterior se genera en torno a la basculación de dos objetivos conscientes. El primero tiene que ver con contactar con el padre muerto para arreglar la situación familiar, y a partir del midpoint, cuando la amenaza y la posesión se hagan claras, el objetivo consciente se convertirá en la salvación de los hermanos. Habrá un accidente incitador que será esa realización de la sesión de Ouija y un punto de giro marcado por la posesión demoníaca. La cinta parece sugerir una resolución afortunada, puesto que sus hermanos quedan a salvo, aunque sea a costa de la vida de la protagonista. Ahora bien, en el momento en el que le sumamos la ecuación del mundo interior, la cosa cambia. Solamente hay un objetivo inconsciente, la seducción de Rosa, y un accidente incitador, que es esa especie de fantaseo erótico con una vecina a través de la ventana. En este caso, el punto de giro tiene que ver con la llegada de la menstruación y el midpoint tendrá que ver con el descubrimiento de la sexualidad normativa adolescente y la falta de interés de Rosa por su persona. Evidentemente, aquí se abre ese abismo al final que marca un enfrentamiento consigo misma, y el cierre es una resolución desafortunada, puesto que el descubrimiento de la verdad de su propio deseo literalmente es tan insoportable que acaba con ella. Lo primero que deberíamos señalar es que la película funciona como un enfrentamiento dialéctico entre dos campos: el social, marcado principalmente por dos instituciones, el colegio y la familia, y el personal, dominado por las líneas de deseo. El sufrimiento corporal angustioso emerge precisamente ante la incapacidad del individuo para hacerse cargo de las exigencias que ponen en marcha esa relación con los otros. Cargar con la responsabilidad de los hermanos pequeños, aceptar los patrones tradicionales que regulan el encuentro sexual y la seducción, etcétera, etcétera. El salto hacia la madurez está planteado como este doble drama: forzar al propio cuerpo a que abandone el rol de ser cuidado, es decir, ruptura traumática por la pérdida de la figura paterna, y además que acepte esos cambios físicos y esa imposición de una nueva piel adulta que fantasea, que duele y que se enamora. La cuestión demoníaca cobra entonces toda su densidad metafórica, porque es una metáfora lo que está en juego. Yo era profesora de lengua y literatura. Lo de las torrijas es una metáfora. ¿En qué curso está? Primero de BUP. Entonces ya sabes lo que es una metáfora, ¿verdad? Y también sabes que no estamos hablando de repostería. La representación del mal no tiene en Verónica una naturaleza vinculada con los ritos religiosos. En un momento dado, una de las monjas afirma rotundamente: ¿La cruz? Dios no tiene nada que ver. No le metas en esto. En esta dirección, la película se construye en torno a dos operadores textuales básicos: la ventana y el espejo, o lo que es lo mismo, dos dispositivos que colocan la mirada en el centro mismo de la reflexión. Operadores que además repiten la misma decisión estructural entre peripecia exterior y peripecia interna: mirada hacia el exterior, hacia el mundo de los otros, o mirada hacia el interior, hacia el territorio de la interioridad y lo inconfesable, punto de contacto entre ambas, por cierto, anidado por el deseo del cuerpo. En el primer caso, la ventana funciona como una suerte de pantalla que proyecta tanto el deseo como el horror de la protagonista. La ventana se convierte en el espacio de la fantasía, pero también en el gesto fílmico que marca los objetivos conscientes e inconscientes de Verónica. Por la ventana se observa el despliegue del amor, pero también la amenaza sobre los hermanos. Más allá de las evidentes connotaciones con el propio aparataje cinematográfico, la ventana por la que Verónica espía a una de las vecinas funciona como un mecanismo imaginario que erosiona los patrones educativos de la esfera familiar y que abre un mundo. Juega una doble función a la vez. Por una parte, le permite a la niña acceder al aprendizaje de los signos del amor, fantaseando con ser o con encontrar un cuerpo que canta, lee, estudia y finalmente se besa con otra mujer. Pero por otro lado, en su ejercicio de contemplación, la ventana sirve también como marco para la angustia, es decir, contiene y permite una ordenación del caótico mundo interior de los afectos.
De hecho, a lo largo de los 2 primeros tercios de la película, el metraje resulta ambiguo sobre la relación entre Verónica y su vecina. Al comienzo parece ser simplemente una pintoresca compañera de bloque, sobre la que se puede proyectar una cierta manera de estar en el mundo. Más adelante parece envuelta en una relación heterosexual, opción que la película sanciona con el primer ataque fantasmal contra los hermanos, y finalmente, en el umbral mismo del 5º acto, Verónica accede a la contemplación de una escena homosexual. Lo interesante al respecto es la construcción estrictamente visual del descubrimiento. Cuando Verónica se prepara para enfrentarse por última vez con el monstruo, la cámara genera un juego de montaje entre la mirada de la chica y su contraplano. A través de la escisión de su tabla Ouija, Verónica parece quedar atrapada, el zoom de un plano subjetivo así lo muestra, entre esas 2 figuras borrosas que se besan en el piso de enfrente. El punto de ignición del plano, la caricia, el gesto del amor, está situado en el centro exacto del encuadre, reencuadrado a su vez por 2 ventanas del piso de Verónica y una tercera en la casa de la vecina. La lluvia difumina los contornos, empaña la claridad de la visión, mientras en el contraplano el rostro de Verónica se va oscureciendo cada vez más mientras las 2 mitades de la tabla se cierran sobre ella. El cierre de la tabla Ouija sobre su rostro es un potente significante del bloqueo que ella misma ha ejercido sobre su deseo. Ante una realidad corporal a la que no se permite acceder, lo que queda es su gesto atrapado frente a ese objeto paranormal en el que comparece la formulación diabólica de su propio funcionamiento pulsional. Dicho todavía con mayor claridad, ante la inhibición de su deseo retorna la monstruosa amenaza de la desintegración. Esta misma idea se formula, como señalábamos, en el constante uso de espejos que propone la película. Los espejos puntean también la gestión de la información que recibe el espectador. Al final del primer acto, Verónica despierta en una enfermería en la que todo lo que no sea su propio cuerpo aparece completamente fuera de foco. Allí sabremos por primera vez que todavía no ha tenido ninguna menstruación. Después, en el cierre de la cinta, sabremos por su propia imagen en el espejo que el monstruo no es sino su propia locura, accediendo al núcleo de la anagnórisis más profunda gracias a las palabras pronunciadas por su escisión especular. Soy yo. Soy yo. Es frente al espejo, por lo tanto, donde Verónica toma conciencia de la quiebra de su identidad y sufre el castigo autoimpuesto por la urgencia terrible de su deseo. Su inmolación final, aunque parezca estar revestida de un amargo sabor triunfal, ha conseguido después de todo salvar a sus hermanos, no deja de ser experimentada como una tragedia. Algo hay en el campo de lo social que no ha sabido estar a la altura de su subjetividad ni de la demanda de su cuerpo. Esa es, sin duda, la más inspirada e interesante de las conclusiones de la cinta.